Bien, pues hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a dar inicio el día de hoy a esta, a esta nueva lección y quiero iniciar dando lectura a la siguiente anécdota que les voy aquí a poner en pantalla, que dice de la siguiente manera. Una mujer habló por teléfono al gerente de un teatro y le dijo que había perdido su prendedor de diamantes más valioso la noche anterior. El hombre le pidió esperar en la línea, se hizo una búsqueda y el prendedor fue encontrado. Pero cuando regresó al teléfono, la mujer había colgado. Esperó a que volviera a hablar y aún puso un anuncio en el periódico, pero nunca volvió a escuchar de ella. Qué mujer tan tonta, diríamos, pero muchos cristianos son iguales. Oramos a Dios contándole nuestro problema y necesidad, pero fallamos en esperar la respuesta. Como resultado, perdemos el gozo de una oración contestada, no hallamos la respuesta necesitada y perdemos el deleite y la recompensa de una fe persistente. Bueno, en esta lección veremos otra instrucción del Señor Jesús acerca de la oración, que en este caso encontramos en el Evangelio de Lucas. Y bueno, este Evangelio es el que registra el mayor número de referencias de la vida de oración de nuestro Señor Jesús, ya sea que estuviera orando o que estuviera dando enseñanza acerca de la oración. ¿Sí? Es en el Evangelio de Lucas en donde hay más porciones, en donde hay más citas, más referencias a este aspecto de la vida de oración de nuestro Señor Jesús, así como de sus enseñanzas al respecto. Y bueno, varias de las instrucciones que dio tienen que ver con aspectos de carácter que son el fundamento u origen de un determinado proceder, lo cual es algo de suma importancia para el Señor, ¿sí? Por eso se lo pongo aquí resaltado en negrita, ¿verdad? Aspectos de carácter es algo en lo que el Señor se enfoca, es algo prioritario para Él y vamos a ver en un momentito más detalles en este sentido. En Romanos, en el capítulo 8, los versículos 28 y 29 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y me di a la tarea de subrayarle algunas porciones de estos versículos, así como va a encontrar también a lo largo de la lección otras porciones subrayadas con el propósito de hacer énfasis en esas partes. Sí, estamos hablando de que carácter es algo importante para Dios, que es algo en lo que Él pone atención, que es algo de suma importancia. ¿Por qué razón? Pues porque como veíamos hace un momentito, son el fundamento, esos aspectos de carácter son el fundamento o el origen de cómo nos conducimos, de las decisiones que tomamos, de las acciones que llevamos a cabo, incluso del cómo nos sentimos, de emociones que experimentamos o de decisiones que tomamos. Entonces, para Dios es algo esencial y en esta porción de la escritura nos dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ahora, ¿cuál es el propósito que Él tiene? Pues aquí más adelante nos dice que esos a quienes Dios conoció de antemano y eligió, dice que es para que llegaran a ser como su hijo. Es decir, nos está hablando de que el propósito que Dios tiene es que lleguemos a ser como Cristo. Y
llegar a ser como nuestro Señor Jesús, el hecho de que su carácter se ha formado en nosotros, es el mayor bien, hermanos, al que podemos aspirar quienes amamos a Dios. Cuando está hablando aquí de para el bien de los que lo aman, pues el mayor bien que podemos tener en esta vida sobre la tierra y en la vida por venir, pues es el hecho de que seamos como Cristo. Y ese es el propósito que Dios tiene en mente, es su prioridad y es algo que es importante que tengamos claro y que no perdamos de vista. Entonces, considerando esto, nuestra lección de hoy, vamos a seguir con instrucciones de Jesús acerca de la oración, pero en este caso, en lo tocante a carácter, como veíamos hace un momento, aprenderemos lo esencial que son virtudes como la perseverancia, paciencia e importunidad en nuestra vida de oración. ¿Sí? Entonces, ese es el título de nuestra lección de hoy y pues vamos a ir desempacando poco a poco, ¿verdad? Lo que la palabra nos enseña acerca de esto. Entonces, vamos a empezar viendo que la palabra nos enseña en Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 22 y 23, acerca de las 9 diferentes manifestaciones del fruto que el Espíritu Santo produce en la conducta de aquellos que siguen su guía en cada aspecto de su vida. Es decir, en esta porción de la escritura nos enlista esas 9 diferentes maneras en las que el Espíritu Santo da a conocer eso que es el fruto. Hay quienes dicen frutos, pero la palabra no habla de frutos, sino en singular, el fruto del Espíritu que se manifiesta de diferentes formas. Y bueno, hay una lista ahí en este pasaje y en aquellos creyentes en los cuales ese fruto es producido, son quienes siguen la guía del Espíritu, son aquellos que realmente están en comunión y que viven en obediencia a la guía que el Espíritu Santo trae a sus vidas. Entonces, dentro de esa lista de manifestaciones de fruto del Espíritu, encontramos la paciencia. Y paciencia tiene que ver con soporte, con aguante, también con grandeza de ánimo en la adversidad y bueno, es una de las manifestaciones de ese fruto. Y la realidad es que si no experimentamos adversidad, hermanos, si es inexistente en nuestras vidas esas circunstancias, esas experiencias que nos resultan difíciles, que pueden ser dolorosas, que pueden ser desgastantes o adversas, pues entonces no habrá oportunidad para que ese fruto sea producido. Y la paciencia es algo que va muy de la mano con la perseverancia. Entonces, perseverar es el acto de mantenerse constante en algo o de insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Sí, esta es una definición bíblica de lo que la palabra perseverar significa. Y bueno, si el propósito de Dios es formar el carácter de Cristo en nosotros, entonces, ¿qué estará antes en la lista de prioridades de Dios? El respondernos de inmediato a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, para que estemos satisfechos o regalarnos la oportunidad de crecer en perseverancia y paciencia al hacernos esperar por su respuesta. ¿Qué cree que será más importante para Dios? El hecho de que le hagamos una petición y que Él responda así, porque es algo que puede hacer, porque es algo que tiene la capacidad,
porque nada es difícil para Él, o el hecho de permitir que pasemos por experiencias en las cuales hay una espera y que en medio de esa espera Él está buscando que crezcamos en estas virtudes de carácter, ¿sí? Como es la perseverancia, en ese fruto del Espíritu que es la paciencia. Pues definitivamente lo segundo, ¿verdad? Yo espero que haya coincidido conmigo en esto y bueno, lo primero que vamos a ver el día de hoy, le decía que nos vamos a ir a pasajes en los que el Señor Jesús enseñó acerca de la oración en el Evangelio de Lucas. Y el primero que veremos es una parábola de oración permanente y perseverante. Y esta porción de la escritura está en Lucas, en el capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. Y no hará justicia a Dios a sus escogidos, que claman a Él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, al inicio de esta parábola nos dice cuál fue la razón por la cual el Señor Jesús enseñó acerca de ello, ¿verdad? Y nos dice que la razón fue el hecho de enseñarles a los discípulos acerca de que debían orar en todo tiempo y no desfallecer, que su oración debía de ser permanente, que debían ser perseverantes, que no debían quedarse en el camino, que debían ser constantes en ello, etc. Y al final, en esta última parte de estos versículos, en el versículo 8, dice el Señor Jesús: les digo que pronto les hará justicia. Ahora, ¿qué tan pronto es ese pronto? Es una pregunta que yo me hacía, ¿verdad? Al estar reflexionando en esto, al estar estudiando. Y yo pensaba en el hecho de que ese pronto es un pronto desde la perspectiva de Dios. Es decir, ese pronto es el tiempo que Dios considere necesario para que su propósito se cumpla. Si Dios está permitiendo una injusticia, ¿no? Que es lo que nos dice aquí en esta parábola. En esta parábola específicamente maneja eso a manera de ejemplo, pero podrían ser otras cosas, ¿sí? Como creyentes podemos pasar por injusticias, pero también podemos pasar por otras circunstancias en las cuales nuestra fe es probada, en las cuales Dios nos instruye que seamos perseverantes en la oración. Y en este ejemplo que utiliza el hecho de que esta mujer viuda estaba experimentando injusticia y que fue al juez para pedir que interviniera en ese sentido, pues si fuera nuestro caso el pasar por algo así,
seguramente habrá mucho aprendizaje que Dios quiera que tengamos a través de una experiencia como esa, así como a través de otras experiencias que Él permite en nuestra vida. Quizás no sea injusticia lo que hemos experimentado o lo que estemos en este momento de nuestras vidas atravesando, pero pueden ser el hecho de que estemos siendo probados de otras maneras. El punto es que si fuera algo como injusticia, habría muchas cosas que aprender, como por ejemplo humildad, paciencia, confianza, dependencia, y así, dependiendo de cada tipo de prueba que venga a nuestra vida, cada manera en la que Dios nos pruebe, pues habrá cosas que Él quiera conseguir de nosotros, habrá propósitos que Él quiera cumplir en ello. Y el punto es que aquí nos está hablando el Señor Jesús de manera muy clara, muy específica, acerca de la importancia de que nuestra oración sea permanente, sea perseverante, y habla aquí de un clamar a Él día y noche. Entonces, no es una oración esporádica, no es algo que presentemos una ocasión solamente. Está hablando de algo muy distinto de lo que podemos haber conceptualizado o incluso llevado a la práctica. En Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, la palabra nos dice que oremos sin cesar. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Entonces, es uno de muchos ejemplos que tenemos en la Escritura al respecto, y vamos a ver a continuación algunos otros más. En la iglesia primitiva tenemos un ejemplo de perseverancia en la oración. Cuando vemos en la palabra cómo se conducían, encontramos que ellos tenían muy claro esto, y encontramos aquí un ejemplo en Hechos capítulo 2, el versículo 42, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sabemos que la oración no es el todo, y aquí nos enlista una serie de aspectos, de cosas prácticas que la iglesia primitiva llevaba a cabo, pero dentro de ellas algo que realizaban continuamente era la oración. Y, y bueno, tenemos ahí entre paréntesis al final del versículo una cita más, que es Hechos capítulo 1, versículo 14. Y esa cita está puesta ahí para que usted ya posteriormente la lea, estando ahí con más tiempito. Y nos vamos a encontrar a lo largo de la lección muchas más citas entre paréntesis al terminar alguna porción de la escritura. Y esto es parte de la tarea para el día de hoy. Yo se las voy a estar mencionando para que queden en el audio para aquellos que, pues, que solamente escuchan la enseñanza sin verla en video. Pero la idea de esto es que usted tenga todas esas otras porciones de la escritura para reforzar el aprendizaje, para ubicar cómo la palabra de Dios nos habla acerca de los puntos que vamos a estar viendo en otras porciones, también en otros pasajes, y que pueda ir a ellos para hacer más grande su depósito de la palabra. Y bueno, además de este ejemplo que encontramos en Hechos 2:42, también vemos que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a practicar la oración de manera permanente y perseverante. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces,
pues este es el primer punto, ¿verdad? Que vamos a ver el día de hoy, oración permanente y perseverante. Y vamos a ver otros aspectos dentro de este mismo subtema. Y a continuación, dentro de este mismo, eh, hermanos, la perseverancia en la oración es una evidencia de esperar en Dios. ¿Sí? Este es el punto número 2 dentro de la oración permanente y perseverante. Y bueno, yo meditaba en esto y creo que quienes tenemos tiempo en el Señor hemos escuchado en repetidas ocasiones la frase de esperar en Dios. Y muy probablemente no solo la hemos escuchado, sino aún la hemos dicho al estar hablando con otros hermanos, ¿verdad? Y veo que en algunos casos esta frase de esperar en Dios se interpreta como que no debo hacer nada porque estoy a la espera de lo que Dios hará. Pero esperar en Dios no es eso, hermanos. Esperar en Dios es perseverar en orar de manera continua. Y mire, le voy a poner aquí un ejemplo. Si estoy tocando a una puerta, ¿sí? Si yo llego a una puerta y toco, obviamente el propósito pues es que me abran, ¿verdad? Pero si toco a esa puerta y no me abren pronto y dejo de tocar, es porque he asumido que nadie va a venir a abrirme, ¿sí? Si yo llego y toco y pasa un momento y no me abren y yo dejo de insistir en ello, es porque ya he aceptado la idea de que no va a venir nadie a abrir esa puerta. Entonces, pues es en vano que yo siga tocando. Mientras siga creyendo que hay alguien adentro de ese lugar, ¿sí? Que desea abrirme, seguiré tocando. Cuando dejo de insistir, es porque dejé de esperar, es porque dejé de creer que la respuesta llegará. Entonces, ese esperar en Dios es insistir, es perseverar, es permanecer en oración. Cuando dejo de hacerlo, es porque dejé de esperar que la respuesta de Dios va a llegar. Entonces, la palabra nos dice en Miqueas, capítulo 7, versículo 7, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Y bueno, ahí tenemos otras citas, ¿verdad? Salmos 27, 14, 33, 20, 37, 7, 38, 15 y 41, que son porciones de la escritura en donde nos habla acerca de esto mismo. Pero en lo tocante a esta porción de Miqueas 7:7, esa última parte del versículo, mi Dios me escuchará. Eso quiere decir que no voy a callar, ¿sí? Lo que ahí estaba diciendo el profeta es, no he callado, sigo en ello y espero con paciencia por su respuesta. Yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios escuchará. Yo voy a seguir insistiendo, voy a seguir orando, voy a seguir clamando, voy a perseverar, voy a permanecer. Mi Dios escuchará. Llegará el momento en el que la respuesta llegará. Entonces, este aspecto, hermanos, incluye las oraciones persistentes por la salvación de aquellos que aún no son creyentes. Y aquí vamos a leer un ejemplo de esto. Un ejemplo, pues, tremendo. Dice, el hombre a quien Dios, en las riquezas de su gracia,
le ha dado decenas de miles de respuestas a las oraciones en la misma hora o en el mismo día en que fueron ofrecidas. Ha estado orando día por día durante casi 36 años por la conversión de estos dos individuos. Y sin embargo, siguen siendo inconversos. Pero yo espero en Dios, continúo orando y aún aguardo la respuesta. No están convertidos todavía, pero lo estarán. Estas son palabras de George Mueller. Más adelantito le voy a hablar un poco más con respecto a él. Habría mucho que decir. De hecho, es conocido dentro de la historia de la iglesia moderna como el apóstol de la fe. Y bueno, no pierda de vista ese nombre y tampoco esta historia, porque hacia el final vamos a regresar a ello. Y vamos a ver como segundo punto, un segundo subtema, algo que desde la perspectiva del Señor es visto como una virtud dentro del contexto de la oración. ¿Sí? Aquí quiero subrayar esto, dentro del contexto de la oración, porque creo que luego podemos estar más familiarizados con el lado negativo de esta palabra, ¿sí? Con el lado negativo del significado que esta palabra puede tener. Y bueno, aquí el sentido que el Señor Jesús le da es dentro del contexto de la oración y en un sentido positivo. Y es la importunidad en la oración. En Lucas, en el capítulo 11, los versículos del 5 al 10, dice, palabras del Señor Jesús enseñando con relación a la oración. También les digo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Importunidad. ¿Qué significado tiene esta palabra dentro del contexto de estos versículos? Pues es persistencia y audacia y también falta de vergüenza en buen sentido, hermanos, ¿sí? Falta de vergüenza en el buen sentido, en hacer peticiones a Dios en oración, ya sea a favor de otros o de uno mismo, perseverando en ello hasta que se reciba una respuesta favorable. Así que, ¿a qué se refiere la palabra cuando habla de orar con persistencia? Mire, aquí le he puesto resaltado en negritas las palabras persistencia y audacia. Y lo primero que vamos a ver a continuación es a qué se refiere la escritura cuando nos está hablando de persistencia. Es decir, en términos prácticos, ¿cómo se ve a los ojos de Dios a alguien que persiste en oración? ¿Sí? ¿Qué tanto es persistencia? ¿Qué tanto es orar persistentemente delante de Dios? Bueno, pues persistencia implica esas oraciones todo el día, mañana, tarde y noche. Oraciones noche y día sin cesar. Salmo 86, versículo 3 dice, ten piedad de mí, oh Dios, porque a ti clamo todo el día. Este es un ejemplo del salmista que escribió esta oración que
a la que luego se le puso música, ¿verdad? Para hacer de ella un salmo. Y este salmista habla de que clama a Dios todo el día. Y entre paréntesis tenemos estas otras citas, estas otras porciones en donde nos menciona esa persistencia en oración, hablando de cada una de las cosas que pusimos ahí dentro de lo que sería persistir, persistencia. Salmos 22, 1 y 2, 55, 17, 88, 1 y 9 y 1 Timoteo 5, 5. Y bueno, tenemos, además del ejemplo del salmista, también el del apóstol Pablo, por mencionar solamente algunos de los muchos. 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. También tenemos ahí Efesios 6:18, Romanos 1, 9 y 10, Colosenses 4:12 y 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. Todo esto parte de la tarea. Bueno, vamos a lo siguiente, dentro de este mismo subtema que es la importunidad en la oración. Dijimos que además de incluir persistencia, la importunidad también incluye audacia en hacer peticiones a Dios en oración. La audacia es algo de lo que tenemos varios ejemplos en la escritura y uno de ellos que creo que estamos muy familiarizados con él, es muy conocido, es el ejemplo de Abraham intercediendo por Sodoma. Usted recordará que Abraham empezó esa intercesión delante de Dios preguntándole que si iba a destruir al justo junto con el impío. Dios le había hablado, le había dado a conocer el hecho de que él iba a juzgar a Sodoma. Y bueno, no era solamente Sodoma, eran también otras ciudades que estaban ahí en esa misma zona a causa de su impiedad. Y ahí es donde inicia, ¿verdad? Esa intercesión de Abraham a favor de Sodoma, que era el lugar en donde su sobrino Lot vivía. Y lo siguiente que le dijo al inicio de su intercesión a favor de la gente de ese lugar, lo encontramos en Génesis, en el capítulo 18, versículo 27, que dice, y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Es decir, algo que desde la perspectiva humana se puede calificar no solo de audacia, sino de importunidad, y que Abraham mismo lo ubicaba así, lo podemos ver, podemos darnos cuenta porque la manera en la que Abraham empezó esa intercesión delante de Dios fue diciéndole, es un atrevimiento de mi parte el hablar contigo, ¿verdad? O sea, siendo yo quien soy, soy un atrevido de hablarte, de dirigirme a ti para hacer este intercambio, ¿verdad? En esa intercesión que él empezó a llevar a cabo. Y al final de su intercesión, al decirle a Dios que si solo hubiera 10 justos en Sodoma, Abraham le pide a Dios que no se vaya a enojar y le dice, solamente voy a hablar una vez más. Abraham empezó esa intercesión diciéndole a Dios, y si hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿la destruirías también junto con todos los impíos que viven ahí? Y Dios le responde, no, si hubiera 50 justos no la destruiría. Y así Abraham fue cambiando el número de personas hasta llegar a 10. En 6 ocasiones
hizo ese intercambio con Dios en una insistencia, en una persistencia, en una importunidad, ¿verdad? En su oración, en una audacia, en esa intercesión, hasta que llegó a la cantidad de 10 personas solamente. Y, y bueno, no sabemos qué habría pasado si Abraham hubiera seguido intercediendo, ¿verdad? Pero el punto es que lo dejó ahí, o sea, llegó nada más a ese momento en el cual se atrevió a decirle a Dios, es que si hubiera 10, destruirías la ciudad, y Dios le dijo, no, si hubiera 10, no la destruiría, ¿no? Pero pues su persistencia o su importunidad llegó hasta esa cantidad, ¿no? Desconocemos qué habría sucedido si él hubiera continuado en ello, ¿verdad? Pero el punto es que él tenía claro que pues que estaba siendo muy persistente en ello, ¿verdad? Y es a lo que Dios nos llama. Y el tercer y último aspecto o subtema dentro de este tema que veremos tiene que ver con mantenerse luchando con Dios. Hermanos, luchar con Dios puede referirse a dos cosas, ¿sí? La primera de ellas, que pongo aquí como número 1, es el hecho de referirnos a la oposición de los impíos a la voluntad y propósitos de Dios. Dicho con palabras de la Escritura y viéndolo en formas prácticas, esa lucha de los impíos con Dios tiene que ver con resistir al Espíritu Santo, discutir con Dios, con rehusar creer, es decir, con incredulidad, y también tiene que ver con atacar al pueblo de Dios. Encontramos porciones de la Escritura en donde nos habla acerca de esto. Yo le pongo aquí solamente algunos ejemplos de esto, pero este primer aspecto de luchar con Dios es en lo tocante a ese lado negativo, ¿sí? A esa parte de resistirle, de oponernosle, de estar en contra. Y bueno, en este caso, pues tiene que ver con esa oposición de aquellos que no conocen a Dios y que no se rinden a su voluntad ni a los propósitos que Él tiene. Pero también cuando hablamos de luchar con Dios, el segundo aspecto es en el sentido de la lucha de los rectos con Dios cuando buscan encontrar su voluntad y obedecerla. ¿Sí? Es totalmente lo opuesto. Y como ejemplo de este aspecto, recordamos el pasaje en el que la Escritura nos habla acerca de la lucha que Jacob tuvo con Dios ahí en Génesis en el capítulo 32, los versículos del 24 al 28 y esa porción que está entre paréntesis, que es Oseas 12, del 2 al 5, es una referencia que nos hace la Escritura a ese suceso precisamente de la lucha de Jacob con el Señor en ese tiempo en el que iba de camino para encontrarse con su hermano Esaú, ¿verdad? Y que se quedó solo ahí en el campo y que Dios vino a su encuentro. Entonces, esa lucha de Jacob con el Señor tiene que ver con el hecho de que esa batalla representa el conflicto que Jacob tenía dentro de sí mismo entre su voluntad, entre su propia voluntad y la dependencia de Dios. Es decir, él había vivido la mayor parte de su vida para ese momento como Jacob, como el suplantador. Él había vivido la mayor parte de su vida de acuerdo con la identidad que iba acorde al nombre que sus padres le pusieron. Sí, él, pues, lo sabemos, conocemos la historia, había vivido haciendo trampas, ¿verdad? Consiguiendo cosas,
pues de una manera que era acorde a la identidad del nombre que llevaba, y pues primeramente lo hizo con su hermano, y después pues también tuvo ahí sus experiencias con Labán, su suegro, ¿verdad? Pero en esa lucha que Jacob tuvo con Dios, nos habla de que Jacob le insistió a Dios pidiéndole que lo bendijera, y algo que le decía es: no te voy a soltar si no me bendices. Y la bendición que Dios le dio fue cambiarle el nombre, cambiarle la identidad, y con esa identidad vino un, un cambio, un cambio en él, un cambio desde dentro, una sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, es a eso a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de esa lucha de aquellos que conocen a Dios, cuando persisten en la búsqueda de conocer la voluntad de Dios, de poder discernir, de poder tener claridad respecto de su voluntad para obedecerla. Y otro aspecto de este luchar con Dios tiene que ver con la disciplina de la lucha en oración. Lucas capítulo 22, versículo 44. Es esta porción de la escritura en la cual el Señor Jesús oraba persistentemente, ¿verdad? Diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dices: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces, es la disciplina de esa lucha o de esa batalla en oración a la que somos llamados por parte de Dios. Pero también tenemos, por otro lado, la lucha o la batalla para entender los propósitos de Dios, ¿sí? Y también es una lucha, es una batalla en oración. Aquí el salmista en el Salmo 88, versículos 13 y 14 dice: pero yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y bueno, ahí tenemos otras porciones de la escritura: Éxodo capítulo 5, 22 y 23, Job 10, 18, Salmo 73, 16 y Habacuc 1, versículos del 2 al 4 y versículo 13, en donde también son referencias a esa lucha en oración para entender los propósitos de Dios. Mire, aquí en este Salmo 88 que leímos, los versículos 13 y 14 solamente, el salmista continúa hasta el último versículo del Salmo, que es el versículo 18, mencionando toda la adversidad que estaba experimentando y que no lograba entender los propósitos de Dios en ello. El salmista enlista una serie de experiencias que estaba teniendo, difíciles, dolorosas, y que no lograba entender qué propósitos tenía Dios para permitir todo esto en su vida. Y cuando nosotros como creyentes pasamos por situaciones de ese tipo, en muchas ocasiones, en lugar de luchar en oración para entender los propósitos de Dios, solemos caer en un desánimo. Muchos creyentes, muchos hermanos desisten de seguir luchando, perdiendo de vista que es perseverancia y paciencia lo que Dios quiere que desarrollemos, hermanos. Porque es resistencia, es carácter probado lo que va a traer como resultado el hecho de que pasemos por cosas como estas.
en lugar de ser creyentes débiles, en lugar de ser creyentes de piel delgada, como dijo por ahí un hermano, ¿verdad? O creyentes de chocolate que se derriten con cualquier calorcito, que podamos ser resistentes, que podamos ser cada vez más sólidos, más fuertes, más maduros, conocedores de quién es nuestro Dios. Entonces, para ello se requiere que luchemos con Dios y que no perdamos de vista que si la fe, si llegamos al punto incluso de que nuestra fe se debilite a causa de la espera de las diversas pruebas, tengamos presente la promesa de que si pedimos, nos será dado, hermanos. Podemos pedir lo que pidieron los discípulos. Usted recordará que ya hacia el final, cuando el Señor Jesús ya estaba muy cerca de ser entregado, lo que los discípulos le pidieron fue: Señor, aumentanos la fe. Entonces, si en algún momento de nuestra vida, de nuestro caminar con el Señor, estamos siendo probados en un punto en el que sentimos que nuestra fe no nos alcanza, podemos pedirle al Señor que nos aumente la fe. Y le aseguro que así como los discípulos recibieron respuesta a esa petición, usted y yo también la recibiremos. Y bueno, en conclusión, hace unos minutitos yo le leí, ¿verdad? Algo que tuvimos ahí en pantalla acerca de algo que escribió como parte de su testimonio un hermano llamado George Mueller. Y bueno, habría mucho que decir acerca de su biografía, pero solamente le voy a leer algunas porciones pequeñas. El ministerio más conocido de George Mueller tuvo que ver con los orfanatos, el cual comenzó en 1834 en su propia casa con una especie de albergue para 30 niñas. La obra continuó creciendo al punto que fue necesario construir un edificio distinto, terminado en 1849, con capacidad para 300 niños y niñas. 21 años después, cerca de 2,000 niños estaban hospedados en unos 5 hogares de este tipo. El mayor de todos los emprendimientos de Mueller fue la construcción y mantenimiento de los grandes orfanatos en Bristol, ¿sí? De hecho, su ministerio se desarrolló aquí, en esta nación. Comenzó la empresa con solo 2 chelines, es decir, 50 centavos, en su bolsillo. Pero en respuesta a la oración y sin dar a conocer sus necesidades a los seres humanos, recibió los medios necesarios de parte de Dios y de maneras sobrenaturales para erigir los grandes edificios y alimentar a los huérfanos día a día durante 60 años. Durante todos estos años he recibido el poder de confiar solo en el Dios viviente, dijo George Mueller. Dios nunca me ha fallado. Por casi 70 años, cada necesidad en conexión con este trabajo ha sido suplida, contestada, todo porque creo en la oración. La oración de fe era lo que practicaba. Algunas de sus oraciones no habían sido contestadas tan rápido, pero fueron contestadas todas. Él oró por 50 años por 2 hombres, hijos de un amigo, para que se convirtieran a Dios. Un poco después de su muerte, ambos hombres aceptaron a Jesús como su Salvador y Dios. Uno de ellos se convirtió en el funeral de Mueller. Esto que le menciono
es con referencia a lo que le leí anteriormente. En aquel momento lo escribió él y llevaba casi 36 años de estar orando por estos dos hombres. Oró por ellos 50 años para que se convirtieran cuando él ya había muerto, ya había partido para estar con el Señor. Se ha estimado que Dios le contestó más de 50,000 oraciones, según su diario. Sus seguidores cuentan historias interesantes sobre él, entre ellos, uno cuando Müller oraba en su habitación y su fama ya era notoria. La reina de Inglaterra vino a su casa y su doncella llamó a la puerta de su habitación y le dijo: «Señor Müller, la reina está en la habitación queriendo hablarle». Y él respondió: «Dile a la reina que no puedo hacerlo ahora, porque estoy hablando con el Rey de Reyes y no la atenderé». Müller decía que cuando Dios lo inquietaba a orar por lo que fuera, él no se daba por vencido hasta que la oración fuera contestada. En cuanto estoy persuadido de que algo es correcto, sigo orando hasta que llega la respuesta. En su vida leyó la Biblia más de 200 veces, 50 de rodillas y antes de su muerte. Cuando un periodista le preguntó qué le gustaría hacer aún, de rodillas respondió: «Leer más la Biblia, porque todavía sé poco de la excelencia de Cristo». Müller fue un hombre de oración hasta la muerte. Fue encontrado sin vida, hincado en su habitación, el 10 de marzo de 1898, dejando como ejemplo su fe en la providencia de Dios, teniendo pleno conocimiento y certeza en que Dios no desampara a los suyos. Isaías, capítulo 62, versículos 6 y 7. Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que Él termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Así que quienes hemos sido llamados a interceder, quienes hemos sido hechos sacerdotes del Dios Altísimo, somos estos centinelas, estos guardas que Dios ha puesto para orar continuamente. Y su deseo es que no callemos jamás, que no demos descanso al Señor al recordarle sus promesas, ni tampoco descansemos nosotros en esa oración perseverante, paciente e inoportuna o audaz. Así que, hermanos, vayamos a por ello. Bueno, pues vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias una vez más por tu palabra y rogar, Señor, que nos ayudes a ubicar, a tener presente de manera constante el llamado al sacerdocio que nos hiciste. Centinelas, guardas que no descansen, ni te den descanso trayendo en oración tus promesas continuamente, mientras tú sigues esculpiendo a tus hijos en nosotros para la gloria tuya. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.